¿Qué tal? Un saludo. Mi nombre es Jesús Iván Lira. En esta plática voy a dar a conocer los puntos que realicé en el mapa mental de la temática Conociendo al Conocimiento del autor George Siemens, la doctora Margarita Alemán Vargas, titular del seminario. Un gusto poder saludarle. Voy a quitar esta pequeña portada para pasar a lo que es el mapa mental. Bueno, el mapa mental, para empezar a conceptualizarlo, es una representación gráfica de las ideas precisamente que nosotros tenemos en la mente. Es algo así como una lluvia de ideas, la cual nos ayuda a externar las ideas, los pensamientos, los conceptos que nosotros tenemos sobre algo, el significado, el entendimiento, la comprensión, etc. Dicho esto, el mapa mental que realicé acerca de la temática de conociendo el conocimiento parte precisamente de dicho concepto. Aquí, como en la pantalla lo podemos ver, conociendo el conocimiento es una actividad que creemos siempre conocer, sin embargo no siempre es así. El autor Siemens empieza por conceptualizar lo que es el conocimiento. Él menciona que al ser humano el conocimiento le llega a través de varias formas. Una de ellas es a través de una red de prejuicios, así lo nombra él. Por otra parte, también por opiniones, por observaciones, lo que el ser humano es capaz de estar analizando mediante su observación precisamente, por inervaciones, también presunciones e inclusive exageraciones. Es así como nos puede llegar a nosotros el conocimiento. El conocimiento él lo conceptualiza de diferentes tipos. ¿Cuáles? Que nosotros sepamos sobre, que nosotros sepamos hacer, que nosotros sepamos ser, que nosotros sepamos dónde y sobre todo que nosotros sepamos transformar. Son los 5 diferentes tipos que el autor George Siemens, autor precisamente de la obra Conociendo el Conocimiento, clasifica los tipos del mismo. Él define al conocimiento como, número 1, una creencia verdadera y a la vez contrastada. Permítanme mover la filmina. También lo conceptualiza como un abanico de datos, información que nosotros tenemos en dado momento acerca de una entidad, de alguna situación, evento, fenómeno, etc. Todos esos datos en dado momento se convierten en información y por consecuencia generan conocimiento. A través del conocimiento nosotros tenemos comprensión y sabiduría. Otra de las definiciones que conceptualiza Siemens es la socialización, la externalización, la combinación y la interiorización. Y también una organización creadora de sentido. En esta parte cabe señalar que entonces es dicho que el autor Siemens conceptualiza el conocimiento que nos llega de diferentes maneras, se parte en diferentes tipos y él lo conceptualiza de diferentes formas. También el conocimiento es una entidad, es una parte generadora de conocimiento, es un proceso también, es una forma de llevar a cabo algo. También es una secuencia de continuos y sobre todo depende de los individuos. Sobre todo porque los individuos son los que lo adquieren precisamente, pero en realidad reside en lo colectivo, solo hasta que un grupo de individuos coopera en el conocimiento es cuando éste se da. Siemens también afirma que el conocimiento se encuentra en estados diferentes, el conocimiento blando y el conocimiento duro. El conocimiento blando es aquel que nosotros adquirimos de forma dinámica, a veces espontánea, a veces nos llega de forma inesperada. Y el conocimiento duro es aquel rígido, estático, formal, etc. Entonces él también define al conocimiento en estados diferentes. También el conocimiento lo define sobre múltiples dominios o sobre múltiples ambientes o ámbitos en los que se desarrolla, como lo son el físico, el cognitivo, el emocional y el espiritual, algo así como nosotros pudiéramos entender los tipos de inteligencia
que es algo que nosotros conocemos ya. La obra de Siemens parte de que es organización más no estructura. El conocimiento es una organización de datos, de información, pero estas muchas veces no están ni siquiera estructuradas. Permanecen en nuestra mente como conocimiento precisamente, pero regularmente no lo tenemos estructurado. Vamos para esta parte. Él menciona que el conocimiento no es estático, no es algo que esté fijo, no es algo que sea inflexible. También cambia a varios niveles, sobre todo mediante el contexto o por el contexto y el entorno, el flujo y sus características. El conocimiento se genera por estructuras de control y sustento de conocimiento del pasado con un cambio sistémico. Existe también algo que se genera que conocemos como la economía de la información. El conocimiento, ya lo mencioné, no es estático, es un proceso de comunicación a través de un texto en un mundo que nosotros concebimos ya en línea o online. Se pueden publicar ideas de muchas maneras. Existe algo que conocemos como el ciclo del conocimiento. El ciclo del conocimiento parte de una co-creación, que es cuando se genera o cuando nace el conocimiento. Posteriormente pasa a una fase de distribución, después comunicación, después cuando nosotros ya estamos recibiéndolo, afectamos o damos inicio a una etapa que se llama personalización y finalmente a implementación. Hay una parte muy importante en la obra de Siemens que se llama el conectivismo. El conectivismo supone la asunción de que el aprendizaje es esencialmente un proceso de creación de redes. Esas redes tienen características. ¿Cuáles son? La diversidad, la autonomía, la interactividad y la apertura. El conectivismo también es una teoría que describe cómo ocurre el aprendizaje, cómo el ser humano, desde un niño hasta un adulto, ingresa conocimientos a su mente de una forma que muchas veces ni siquiera la percibe. El conectivismo también es la integración de los principios explorados por un caos, por una red, por una complejidad y por teorías de autoorganización. El conectivismo se rige por ciertos principios. ¿Cuáles son? Que es un aprendizaje y conocimiento que requiere de una diversidad. Es un proceso de formación de redes de nodos especializados. Reside en las redes precisamente. Puede residir en aplicaciones no humanas, tecnología. La capacidad para saber es más importante que lo que se sabe en el momento. Aprender y conocer son procesos en continuo curso. Y finalmente, el principio del conectivismo es la capacidad para ver las conexiones y reconocer patrones, ver el sentido entre campos, ideas básicas, y es la habilidad central de toda persona. Otra parte de conocer al conocimiento está sujeto a numerosos procesos. El conocimiento siempre va a establecerse por, o nos va a interesar saber quién lo crea. Ese conocimiento, cómo se estructura, cómo se distribuye y cómo se adquiere y finalmente cómo se implementa. Finalmente, el conocimiento también genera aprendizaje. Este aprendizaje es circunstancial al conocimiento. Existen metáforas del pensamiento, como cuál la mente es una caja negra a la cual no podemos ver su interior, pero sabemos que existe algo. La mente es como un ordenador o como una computadora, y sobre todo construye nuestra realidad, la realidad personal. El aprendizaje se define como ¿qué? Como caos, diverso y desordenado, sin embargo está en nuestra mente y nuestro cerebro. Continuidad, co-creación, complejidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento y el aprendizaje es un proceso multifacético, tiene bastantes vértices o formas de poder entenderlo. Existe una especialización conectada y una certeza continua en suspenso. Es algo que no podemos estar definiendo de forma muy exacta, sin embargo sabemos que existe. Bueno, a grandes rasgos ese es mi mapa mental de conociendo el conocimiento del autor George Siemens, sobre todo catalogado en tres principales temas: el conocimiento, el conectivismo y el aprendizaje. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.